Vamos a empezar el sermón o el estudio de esta tarde y lo hemos titulado El Dios que nos envía es el mismo Dios que nos va a sustentar. El Dios que nos envía es el mismo Dios que nos sustenta. De verdad, te ruego que lo que tengas, Biblia, esté a la mano, porque vamos a ser interactivo, porque si no va a ser un poquito cansado. Vamos a estudiar 4 puntos principales, pero ahorita estamos con esta tendencia de Marcial y sus 35 minutos, así que vamos a intentar copiarlo, ¿no? El pastor Eddie no, porque el pastor Eddie predica 2 cultos en uno. Pero estos son los 4 puntos del sermón, ¿okay? Número 1, vamos a ver el contexto del texto, ¿okay? No podemos sacar un texto de su contexto, aun cuando sea el Antiguo Testamento. Por lo general la gente agarra versículos que les parecen muy motivacionales o promesas de Dios y se hacen playeras, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, o se hacen pulseritas, o se hacen algo. Entonces, no necesariamente porque sea una promesa de Dios va a estar en su contexto. Entonces, lo primero que queremos hacer, y además es historia, queremos conocer la historia, cómo llegamos hasta aquí, cuál es el punto que nos trajo al libro de Josué. Número 2, vamos a estudiar Dios en el texto. ¿Qué es lo que el texto nos arroja y qué podemos conocer nosotros acerca de Dios? Número 3, el texto en la gran historia del plan de redención de Dios. Este pasaje, estos 5 versículos, ¿cómo aportan al gran plan de Dios? Y por último, nosotros en la historia de Dios. Cómo nosotros, o cuál es nuestro llamado, o cómo nosotros intervenimos en este momento de la historia y lo que Dios puede hacer. Si tú eres un docto seguidor de Familia Antioquía y ya tienes un tiempo aquí, estos 4 puntos, ¿a qué se parecen? En la mañana lo dijeron así de volada. Lupa, exacto. ¿Okay? A lo mejor entonces hoy ves la aplicación. ¿Así de fácil es hacer un estudio? Sí, es correcto. Bien, entonces vamos al texto y vamos a ir verso a verso. ¿Ok? Estamos en la NBLA y tengo el contraste con la NTV para que veamos algunos detalles. Gracias. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo. Este verso 1, empezamos mal. Empezamos con una circunstancia, empezamos el partido perdiendo 3-0. ¿No? Si tú te vas a Deuteronomio, verso 34, capítulo 34, verso 9, dice, y Josué, hijo de Nun, del que estamos hablando en el libro, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Pero escucha lo que Deuteronomio dice de Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Se nos fue el capitán. Nuestro líder ya no está. Así arrancamos Josué, después de la muerte de Moisés. Estamos con una circunstancia en contra, así empezamos. Todo el pueblo de Israel había visto, esa generación había visto a Moisés como el máximo líder, y de hecho el autor de Deuteronomio lo pone así: ninguno, nunca va a volver a ver uno como Moisés. ¿Por qué? Por todo lo que pudimos experimentar con él. Las 10 plagas en Egipto y cómo Dios derrochó su poder para liberar a su pueblo y cómo Dios utilizó a Moisés para comandarlo y llevarlo hasta donde habíamos llegado en este punto de la historia. No iba a haber otro como él.
Y si tú eres detenido en el pasaje de la muerte de Moisés, te vas a dar cuenta del detalle que la Biblia dice que Moisés todavía estaba al 100. Estaba lúcido y tenía fuerza. O sea, tenía 120 años a la edad que murió, pero no era un viejito destartalado como tu servilleta. Estaba lúcido, estaba fuerte. Nadie pensaba que Moisés podía faltar. Pero el Señor dijo, hasta aquí llegaste. Entonces, como que el panorama no pinta bien. Otro aspecto importante del verso 1, y están ahí marcados en azul, los puedes marcar en tu Biblia. Yo marco en azul cuando alguien comienza a aparecer nuevo en esta historia. Siervo del Señor, después de la muerte de Moisés, y hacen referencia a él como siervo del Señor. ¿Qué implicación tiene eso? Que aunque en Deuteronomio ya leímos que era el mejor líder que el pueblo de Israel pudo tener a lo largo de toda la historia, ese Moisés que hizo cosas extraordinarias y que hizo cosas terribles, solo era un simple siervo. Eso quiere decir que él, todo lo que hizo y todo lo que logró fue a través de la obediencia a su Señor. Moisés únicamente era un siervo del Señor. Y después en amarillo vas a poder ver lo que Dios hace. Y entonces lo primero que el Señor hace es hablar. Dios habló. ¿Y a quién habló? Entra otro personaje, el personaje principal de nuestro libro, Josué, que dice que era ¿qué? ¿Qué? Ayudante. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre Moisés, siervo del Señor, y Josué, ayudante de Moisés? Parece que no, pero ahí están los detalles. Josué estaba con Moisés al mismo nivel. O sea, Josué, lo que estás a punto de hacer es a tomar el lugar de Moisés. Pero no se te olvide esto. Eres un siervo. Eres un siervo. Este verso 1 nos enseña que Dios está presente, pero que Dios es el dueño y Señor de todo. Y que nosotros, por más grandiosos cosas que podamos hacer, por más habilidades y dones que tengamos, únicamente somos siervos. Verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Eso fue lo primero que Dios dijo y nos asienta en la realidad de nuevo. Como si no lo supiéramos ya del verso 1, el verso 2 comienza con Dios diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué es lo que le manda hacer? Levántate. Levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los israelitas. Tenemos una circunstancia fuerte. Moisés había muerto. Tú, si has leído el Antiguo Testamento, ubicas que el pueblo de Israel tenía una tendencia suicida a regresar a Egipto. A la primera, no tenemos agua, vámonos a Egipto. ¿Para qué nos sacaron de aquí? No tenemos pan, vámonos a Egipto. ¿Para qué nos sacaron de aquí? Vean la tierra prometida. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Nos van a matar, vámonos de aquí. No me imagino qué habrá pasado por la cabeza del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Es como que vendan al capitán del equipo a otro equipo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién nos comanda? ¿Quién nos lidera? Otro aspecto importante en el contexto es que tenían que cruzar el Jordán. ¿Me pueden poner el mapa, por favor, en pantalla? Gracias. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que cruzar el Jordán? Si tú sabes un poco de geografía, ubicas más o menos. Aquí está, no voy a levantar la mano, en el primer servicio me emocioné, casi se abre mi cesárea. Pero el mar grande o el mar occidental, que ahorita vamos a leerlo en el verso 4,
es lo que nosotros conocemos actualmente como el mar Mediterráneo. Y esa es la curvita de África que conecta con un poco de Asia y luego se va hacia arriba y llegamos a la bota de Italia. ¿Ok? Entonces, estamos en el mar Mediterráneo. Egipto está por acá. Sí, despacito. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza su peregrinar, pero si tú ves la lógica, llegar a la tierra prometida, que estaba por acá, era más fácil bordear e ir al norte. Y Dios estaba guiando al pueblo así. Pero hay un hecho histórico en Números 14, 13 y 14, en donde Dios ordena a Moisés y le dice, agarra un representante de cada una de las tribus y entonces los vas a mandar a espiar al pueblo de Canaán. Y quiero que se fijen muy bien cómo son los hombres y qué es lo que hay ahí, qué es lo que se produce. Y entonces se hace esa expedición, van los 12 hombres y ven, pero cuando regresan, el porcentaje no era favorable para el optimismo. 2 de 10 dijeron, sí, el Señor nos prometió esa tierra y está padrísimo. Vimos a un vato cargando un racimo de uvas como de este vuelo. Nos daría como para 3 semanas si lo refrigeramos. Una familia de 6. Bueno, en mi casa daría 2 días. Pero, y el Señor nos ha prometido eso. Vamos, no tenemos por qué desconfiar de lo que el Señor hace. Pero los otros 10 dijeron, no. El Señor nos trajo aquí para que nos maten a espada, porque esos vatos están grandísimos y están muy fuertes y nos van a matar. No entendemos lo que el Señor está haciendo. Nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos trae aquí a una tierra prometida en donde vamos a tener que enfrentar a estos y todos vamos a morir a espada? La reacción del pueblo entonces fue, pues apedreemos a esos 2 para que se caigan el hocico. Y eso quisieron hacer. Y el Señor intervino y dijo, quítate, Moisés. No, Señor, por favor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las otras naciones que nos trajiste aquí para...? Y el Señor tiene compasión, pero dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. O sea, bien pudimos haber venido por acá e ir para arriba y llegar. Pero cuando llegaron los espías dijeron, no vamos a poder. Y entonces dijo Dios, a causa de no creer en lo que yo puedo hacer como su Dios y haber desconfiado de mí, a dar vueltas en el desierto. Y es entonces que tuvieron que rodear para entonces llegar en la época de Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio se vivió en Moab. Las tierras de Moab, aquí acamparon, y para llegar a la primera parada de la tierra prometida, tenían que cruzar el río Jordán. Entonces, esto tiene una trascendencia histórica, porque no solo Moisés ya no está, ahora va a estar Josué, y Josué, en la NTV, el Señor le dice, es momento, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán, y entrar en la tierra que yo les doy. La generación que Dios prometió que no iba a entrar ya había muerto en el desierto. El pasaje dice que solo prevalecieron los que eran menores de 20 en ese momento. Entonces, esto genera un cambio impresionante, porque no solo cambiamos de líder, sino que ahora vamos a avanzar en el propósito. Verso 2, regresamos por favor al verso 2, porque hay todavía cosas interesantes. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, me voy a pasar a la NTV, y todo este pueblo a la tierra que ¿qué? ¿Qué? Que yo les doy. Que yo les doy a los israelitas. Verso 3, todo lugar que pise la planta de su pie les ha dado a ustedes,
tal como dije a Moisés. Ahí está. No es que vayas y pises una Sorento y ya es tuya. No, no es eso lo que dice este pasaje. Muchos creen eso. Todo lo que pise la planta del pie será mío. Aguas con pisar a alguien. Pero lo interesante es lo que Dios dice. Yo les doy lo que yo les doy, lo que yo les he dado. ¿Sabes qué interesante está esto? Porque si tú te das cuenta y eres observador, la tierra de Canaán ya era del pueblo de Israel desde que Dios decidió que así sea. No cuando ellos llegaron, esa tierra ya estaba dada. Les faltaba nada más la escritura, ¿no? Era terreno ejidal. Les faltaba, ya era de ellos. Desde el momento en que Dios decidió decirle a Abraham, Abraham, vamos, salte de aquí, yo te voy a llevar a un lugar donde voy a hacer de ti una nación grande. Desde ese momento, eso ya era del pueblo de Israel. No había por qué dudar. El verso 4, ponme el mapita porfa otra vez, porque visualmente podemos entender el verso 4, porque el verso 4 lo que está diciendo el autor es los límites que tenía o que iba a tener la tierra prometida. Dice, desde el desierto del Negev al sur, aquí está, todo esto era desierto, aunque dicen los estudiosos del hebreo que desierto se le llamaba a cualquier tierra que no producía nada, pero ahí geográficamente hay un desierto, hasta las montañas del Líbano. Esa es la mejor imagen y no voy a hacer lo que hice en la mañana, pero imagínenselo, ahí en la parte de arriba hay 2 cordilleras de montañas. Eso era aquí en la última flechita, ahí voy, allá, gracias. Ahí hay 2 cordilleras y esa era la frontera norte. Y luego sigue diciendo el verso 4. El río Éufrates, el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que ya les mencioné que es el Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol. Este territorio es de ustedes. El río Éufrates corta hacia abajo, hacia el sur, pero la frontera era el desierto, o sea, la frontera visible era el desierto de Arabia y el río Jordán. Entonces, este ya es un mapa que representa las zonas de la conquista en el libro de Josué. ¿Okay? Solo para que visualmente digan, ya entendí por qué está el 4 ahí. ¿Okay? Y el verso 5. Ahora sí, ¿avanzamos? No. Gracias. Interesantemente, en los versos anteriores, Dios había dado la promesa al pueblo. La tierra que yo les doy, que yo les entrego. Pero en el verso 5, el contexto dice que ya entramos a una promesa personal para Josué. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y aquí yo pienso que se refería tanto a los de casa como a los de fuera, porque era bravo el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia del libro de Josué. Dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Este es a grandes rasgos el contexto histórico. Por eso estamos en este punto. Por eso tenemos que cruzar el Jordán. Porque hubo cosas, circunstancias, que nos llevaron a este punto. Pero en medio de esas circunstancias, Dios actúa. Dale la siguiente, por favor. Y vamos al punto 2. ¿Quién es Dios en este texto? ¿Qué es lo que este texto nos habla acerca de Dios? Y puse una imagen muy sencilla en donde vas a poder y vamos a adentrarnos en algunos atributos de Dios. A lo mejor tú eres más experto en esto y vas a poder ver muchísimos, pero puntualicé algunos que podemos ver. Por ejemplo, en el verso 1, Dios es un Dios soberano. Dios, hermanos, controla la historia, controla los momentos, controla el tiempo y controla las personas.
lo que leemos en este verso es que no Moisés era el que iba a entrar. Ahora el Señor está destinando a Josué. Y no era en el momento que ellos querían, era cuando el Señor abrió la boca y dijo, es tiempo. Es tiempo. Dios es soberano. Dios es el que hace la historia. A veces nosotros creemos que nuestra historia o estudiamos la historia desde la humanidad, la historia de la humanidad desde el humano como el centro. Lo que Hitler hizo, lo que Stalin hizo, lo que el presidente tal hizo. Y por eso a veces nos cuesta ver la soberanía de Dios en nuestra vida. Porque creemos que son nuestras habilidades, nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestras buenas decisiones, los que nos tienen en el momento y en el espacio en donde estamos hoy. Y olvidamos que Dios es el que controla la historia, no nosotros. Número 2, Dios es un Dios presente. En el verso 1, sigo en el verso 1, Dios es un Dios presente y Dios se comunica con su pueblo. La historia del pueblo de Israel, hermanos, después de la muerte de Moisés, no continúa con la iniciativa de un hombre. No alguien se levantó y dijo, venga, ya se murió Moisés, ¿qué sigue? ¿Quién nos va a llevar? Vamos a mandar a votaciones porque somos un pueblo democrático. ¿O no se reunieron los líderes de las 12 tribus y dijeron, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Vamos a seguir acampando aquí de por vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde jalamos? No, la historia del pueblo de Israel continúa porque Dios está presente y porque Dios habla. El verso 1 dice, Dios dijo. Dios dijo a Josué, levántate, es momento. Dios es fiel y Dios es poderoso. El propósito de cumplir la promesa hecha a Abraham no se ve truncada por la muerte de Moisés. A veces nosotros vamos caminando en nuestra vida cristiana, y vemos una adversidad y de seguro no es el propósito del Señor. Y lo dejas, lo sueltas. Pero no, los propósitos del Señor no son como los nuestros. Dios cumple su promesa y Él es fiel. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la adversidad, Dios continúa fiel a su propósito. Y me gustó esta frase, si la puedes poner, por favor. La fidelidad de Dios no depende de los logros de los hombres, para bien o para mal. No importa que estos sean talentosos, como es en el caso de Moisés. La fidelidad de Dios no depende de qué tan malo seas o qué tan bueno seas. La fidelidad de Dios no se evapora con las circunstancias adversas y mucho menos con los funerales. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Dios fue fiel. Dios fue fiel. El pueblo pecó. El pueblo dudó de Él. Después de haber visto lo que hizo en Egipto, se atrevió a dudar de Él. Y ojo, no estamos lejos de ese lugar nosotros. Vemos la misericordia de Dios día a día. Y muchas veces lo que dice Pablo, acuérdate de la misericordia de Dios. Y lo más lógico que puedes hacer es que te presentes como sacrificio vivo. Pero muchas veces vemos la misericordia de Dios y lo que queremos hacer es vivir nuestra vida colgados de esa gracia. Pero la fidelidad de Dios no depende de eso. Dios es fiel a sí mismo para Él y para su gloria. Versos 2 y versos 3 nos enseñan un golpe de realidad brutal en donde Dios es dueño de todo lo que existe. Con esta pequeña frase que puedes leer, yo les doy. Esta frase se repite tanto en el verso 2 como en el verso 3 y revela quién es el que manda aquí. Solo Dios, como el dueño de todo lo que existe, pudo prometerle a Abraham una tierra que ni siquiera conocía, en la cual dijo que quería establecer una nación grande y aproximadamente 470 años después, decirle a Josué, es tiempo, párate. Yo te doy esta tierra. Solo alguien que es dueño de todo puede hacer eso.
sino qué garantías hay. ¿Por qué confiar en alguien que no te puede dar algo que no tiene? Dios es dueño de todo. Verso 5, Dios es todopoderoso. Solo un Dios como nuestro Dios pudo prometerle a Josué que nadie le va a poder hacer frente mientras viva. Dios es un Dios eterno. Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Abraham. Dios estuvo con Noé. Dios estuvo con Adán. Y ahora promete estar en esta época de la historia con Josué. Dios es omnipresente. Cuando dice no te dejaré, no te voy a abandonar, es su presencia lo que hace posible todo lo anterior. No solo es una presencia en el espacio, no solo es una presencia en el tiempo o en un momento. Dios está por encima de todas las leyes y por encima de todos, dirigiendo todo y gobernando todo. A veces cuando leemos estos textos, hermanos, olvidamos quién es este Dios. Y podríamos mencionar muchos más. Dios es inmutable. Su promesa no cambió desde el primer momento en que la dio. Y fue fiel a Él, a pesar de la terquedad del pueblo. Y decidió levantar a Josué y decir, es tiempo. Vamos al punto 3. El texto en la gran historia del plan de redención de Dios. La historia que acabamos de leer, hermanos, marca una transición entre el mejor líder del pueblo de Israel, así llamado en Deuteronomio, Moisés, y Josué. Un siervo elegido por Dios, a través del cual se cumpliría la promesa de establecer una nación grande y un reino que glorifique a Dios y que goce de su presencia para siempre. Lo voy a repetir y piénsalo, si te suena familiar. Dios eligió a un siervo para que a través de ese siervo Él cumpliera la promesa de establecer una nación grande y un reino que glorifique a Dios y que goce de su presencia para siempre. Gracias a Dios, hermanos, que la gran historia de nuestro Dios no termina en Canaán. Dios tenía en mente un mejor líder, Jesús, a través del cual su reino, tan grande como las estrellas del firmamento, como le prometió a Abraham, sería establecido para siempre en un mejor Canaán. La tierra que Él ha preparado para nosotros, una tierra rodeada de su presencia, donde podremos verlo cara a cara, donde habrá mejor descanso. Donde ya no va a haber muerte, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber más clamor, donde no hay más dolor. Jesús es nuestra esperanza. Recordando la serie anterior, Jesús es el Hijo de la promesa, Emmanuel, Dios con nosotros. Su presencia, hermanos, cambia todo en la historia. Cambia todo en la historia. Yo sé que aún no llegamos. Yo sé que aún no llegamos a nuestro mejor Canaán, hermanos, y aquí estamos. Con dificultades, con enfermedades, con dolor, con tristeza. Pero Dios hace el mismo llamado. El momento de levantarse ha llegado. Tenemos un llamado y Dios ha prometido estar con nosotros. Te invito a que vayas en tu Biblia a Mateo 28, versos 18 al 20. Creo que está en las diapositivas. Este es Jesús, hablando a sus discípulos, y les dijo: toda autoridad, absolutamente toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Un teólogo dice que no hay centímetro cuadrado
de la existencia de este mundo y del universo en el cual Jesús no diga, esto es mío y sobre esto gobierno. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y ojo, hermanos, la gran comisión, o lo que aquí está diciendo, hacer discípulos, no es como el pesca-pesca de ¡pam! Ya eres cristiano y ya es cristiano. No, es hacer discípulos. Tú y yo somos discípulos y no hemos terminado de ser discípulos. Así que esto todavía aplica para nosotros. Pero tenemos un llamado. Ve. Y lo que Dios está haciendo contigo, ve a tu hermano. Ve al que no conoce al Señor y da esta misma esperanza. Y en Juan decía, ¿y van a sufrir aflicción? Los voy a mandar al mundo, entre lobos. Pero en el verso 20 termina diciendo, recuerden. Y la NBLA lo tiene en ciclos de admiración. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios, el mismo que nos envía, es el mismo que nos sustenta. No sé cuál sea tu circunstancia, por lo cual tu corazón hoy puede estar distraído, por lo cual tu corazón hoy puede estar endurecido, pero Dios está contigo. Juan capítulo 14, versos 15 y 18 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Verso 18, precioso, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes, estaré con ustedes. Y Jesús hace la promesa del Espíritu Santo y dice que va a estar con nosotros para siempre. Son las mismas palabras que leemos en Josué. Yo estoy contigo, no te desampararé. Jesús es nuestra esperanza. Dale la siguiente. Nuestra historia. ¿Cómo nosotros encajamos en esto? A veces tenemos la tentación de leer el Antiguo Testamento y rápido sacar la aplicación. ¿Se imaginan? Tardarían 15 minutos las prédicas. Pero con base a lo que hemos estudiado, el contexto del texto, como este texto solo es una sombra de un plan mejor, un mejor líder. ¿Cómo llegamos a nosotros? Dios, nuestro Rey, nos sigue hablando, hermanos, como lo hizo con Josué, en medio de frustración, en medio de desesperanza, en medio de desánimo, en medio de funeral, en medio de una pérdida, en medio de una crisis. Nuestro Rey sigue hablando. Y nos ha elegido para que a través de nosotros, como siervos, su reino sea establecido y extendido por toda la tierra. Hebreos nos recuerda que Dios nos había hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. A los padres los hizo por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado a nosotros a través de ¿quién? Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y tú y yo estamos ahí, como coherederos. La fidelidad de Dios permanece, y permanece para siempre, sin importar cuál sea tu circunstancia. No importa que sea la circunstancia más adversa, no importa que no veas salida, no importa que estés enlodado de pecado. La fidelidad de Dios permanece para siempre.
Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque ¿saben qué? Se puede confiar en el Señor, porque Dios cumple sus promesas. La presencia de Dios, hermanos, lo que prometió de estar siempre con nosotros, es una promesa real y es una promesa que está vigente hasta nuestros días. ¿Qué tanto es visible esto en tu vida? Cuando viene la primera adversidad, cuando estás en problemas, cuando necesitas consejo, ¿eres consciente de que Dios está presente? Cuando estás cometiendo pecado, ¿eres consciente de que Dios está presente? Y si estás consciente, ¿en quién depositas tu confianza? Sabiendo que Dios está ahí, sabiendo que la promesa de Dios está vigente, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo voy a caminar contigo. No importa cuál sea tu circunstancia. ¿En quién depositas tu confianza? Hebreos 13:5 nos da un ejemplo muy claro. Y una de nuestras luchas más grandes actualmente, y yo creo que desde ese entonces, dice: no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen, no amen el dinero. ¿Y saben cuál es el argumento del autor de Hebreos? Porque nunca te voy a fallar y jamás te voy a abandonar. ¿En quién estás depositando o en qué estás depositando tu confianza? ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Que el pasado borre los errores? ¿Que algún día, un destello de perdón? ¿Que mis hijos se porten como yo quiero? ¿En el dinero? ¿En qué depositas tu confianza? Si estás aquí, hermano, y en tu corazón anhelas experimentar la presencia de Dios, no únicamente como un sentimiento pasajero, porque a veces leemos estos textos y lo hacemos como para darnos palmaditas de aliento motivacional. Sí, Dios está contigo, Dios está contigo. Pero a veces, en la amargura, en la ansiedad, Dios no se siente. Lo lees y no lo palpas. Tu boca te queda seca. Tomas agua y sigue seca. Vas a la escritura y dices: no sé qué me estás diciendo. Si tu corazón está así y quieres experimentar la presencia de Dios, no como algo pasajero, sino como una convicción en tu corazón de que a pesar de que Moisés haya muerto, de que a pesar de que soy no el mejor líder de Israel y me voy a enfrentar a un pueblo y lo voy a guiar hacia la tierra prometida, Dios va a estar contigo. Eso tiene que ser una realidad en nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo afrontamos esta vida día a día? Si tú anhelas esto, no hay nada más que hacer. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Porque una de las realidades que podemos estudiar todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el anhelo del corazón de nuestro Dios, ¿sabes cuál es el anhelo más profundo de Dios? Estar con su pueblo. Estar rodeado de su pueblo. Termino con este. Juan capítulo 14, versos del 1 al 5. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera yo dicho, porque voy a preparar lugar para ustedes. Dios
tu Salvador. Va a preparar un lugar para que estés en la presencia de Él, porque anhela estar contigo. Dice, y si me voy, les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Y si estás así despistado, como que no entiendo qué es lo que estás diciendo, a dónde vamos todos, no te preocupes, los discípulos estaban igual. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ay, Tomás. Y Jesús le dijo, fácil, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La historia de Josué, en estos 5 versos, nos hace maravillarnos del Señor Dios que tenemos. Un Dios fiel, un Dios amoroso, que cumple sus promesas, es digno de confianza y que promete estar con nosotros para siempre. Así que, hermano, te invito a que reflexiones en tu corazón que tanto esta realidad bíblica es una realidad en tu vida, que tanto la forma en la que vives refleja eso, anhelar estar en la presencia de Dios, como decía el salmista, Señor, prefiero un solo día, uno solo, en tu presencia, en tu casa, que 1000 fuera de Él. Señor, gracias.